Hola, ¿cómo les va? Este es un nuevo episodio del podcast Transición Ecosocial, que lo realizamos Gabriel Cicchini, que les habla Danilo Castelli. En este episodio vamos a continuar el análisis de la lucha mundial por los recursos que están escaseando, ¿no? Al sobreconsumo, ¿no? De muchos recursos naturales, minerales, que son estratégicos para el desarrollo de los países. ¿No? Es una situación que ya estaba prevista en el informe de límites por el crecimiento, pero hoy tiene un elemento geopolítico porque, bueno, hay distintos imperios en el mundo, ¿no? Con la capacidad militar, geopolítica de eh, adueñarse de recursos que están en otros territorios que no son los suyos, ¿no? En el capítulo pasado analizamos a Estados Unidos, ¿no? En su rol por esta lucha por los recursos mundiales. Y en este episodio vamos a analizar a China, ¿no? Entonces, lo que va a ser distinto es que, bueno, nosotros como latinoamericanos asumimos ya una familiaridad con Estados Unidos, que en el caso chino no tenemos tanto. Entonces, el primer apartado del cual se va a encargar Gabriel va a ser una breve historia de China, ¿no? Desde su época como colonia hasta su ascenso como superpotencia. Así que bueno, Gabriel, ¿cómo estás? Te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer un breve resumen de la historia de China, porque China tiene una historia de miles de años. Sería muy complejo abordar todo y que aparte no se vincula con el objetivo de este capítulo, ¿no? Entonces, para acotar, vamos a hablar brevemente de lo que ocurrió a partir del siglo XIX, ¿no? Donde se consolidó que gran parte de China sufrió las consecuencias del colonialismo, ¿no? Tuvo guerras, como la guerra del opio, tuvo territorios que fueron ocupados y administrados tanto por los británicos, también hubo parte de su territorio que fue ocupada por portugueses, eh, y bueno, posteriormente en el siglo XX va a tener parte de su territorio ocupado por japoneses, ¿no? En Manchuria y varias islas y otros zonas del país fueron invadidas y pasaron a control japonés. Eso muestra que China tuvo una historia de ser un país que sufrió el imperialismo. Gran parte del movimiento comunista chino crece como un movimiento antiimperialista, siguiendo el marxismo-leninismo. Eh, y entonces es importante saber este antecedente, ¿no? De que China, antes de convertirse en la superpotencia que disputa el dominio global a Estados Unidos, fue un país que padeció el imperialismo. Eh, y recientemente ha logrado un crecimiento económico lo suficientemente fuerte como para empezar a hacer un imperio con sus características particulares, ¿no? No fue a partir del dominio militar o de ocupación de territorio, sino de el comercio. Que eso lo vamos a ver, ¿no? Un poco la estrategia que tiene China para poder tener un mayor control sobre diversos territorios, para poder asegurarse de recursos estratégicos, mercados, eh, influencia sobre los gobiernos para que defiendan sus intereses, ¿no? Una fuerte diplomacia, todo eso que va a hacer algo muy exitoso para los chinos, porque están teniendo éxito en esa expansión. Es una economía con una fuerte orientación hacia el crecimiento, ¿no? Como los que nos siguen saben, nosotros solemos cuestionar esta preponderancia dada al crecimiento como prioridad y eh, como solución mágica a todos los problemas, ¿no? Como la idea de que creciendo la economía se va a solucionar la pobreza, se va a solucionar las limitaciones que tiene cada país, ¿no? China partió de una base muy pobre cuando hizo la revolución.
en el 49 y rápidamente se dio una expansión económica. Yo lo que voy a hacer ahora es hablar de las etapas, para ordenar un poco. Es importante saber cómo se dio la Revolución China. La Revolución China se dio luego de que se derrotaron a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, se los expulsa del territorio, donde hubo ayuda soviética y donde, una vez derrotado Japón, empezaron a disputarse comunistas y nacionalistas cómo iba a ser el modelo de país que se iba a instalar en China, ¿no? Una vez que lograron expulsar a los japoneses, se dio una disputa. Los que habían hecho una alianza durante la Segunda Guerra Mundial, que eran tradicionales enemigos, que era el Kuomintang y el Partido Comunista, se unieron, dejaron de lado sus diferencias para vencer al enemigo invasor, lo derrotaron, y una vez que lo derrotaron empieza la guerra civil, ¿no? Entre el 46 y el 49 se da una larga guerra civil en China, donde ganan los comunistas con la estrategia del campo a la ciudad, ¿no? Era un movimiento fuertemente campesino, guiado por el marxismo-leninismo más tradicional, con un partido único, fuerte, disciplinado, liderado por Mao Zedong. Eh, una vez que ganan a los nacionalistas son expulsados. Son expulsados los dirigentes y fueron a Taiwán. Fueron a parar a Taiwán. Y desde ahí tenemos esta división entre Taiwán, donde están los antiguos nacionalistas chinos, y el Partido Comunista Chino. Que algo que capaz retomamos después es que es un partido comunista también nacionalista, ¿no? Fue abandonando el internacionalismo y fue priorizando los intereses nacionales chinos. Y esto es importante entenderlo para entender por qué luego se da un imperialismo. Siempre hay una conexión entre imperialismo y nacionalismo, ¿no? Los grandes imperialismos fueron justificados en el nombre del nacionalismo, ¿no? Priorizar el interés nacional, incluso si es necesario someter a otros territorios, porque se prioriza el crecimiento de la nación propia por cualquier medio antes que una búsqueda de mejorar el mundo, ¿no? Sino, lo que se hace es tener esta idea de priorizar la expansión, el dominio, los intereses nacionales sobre el resto, que es algo que en la tradición comunista se cuestionaba, pero en China se fue dando eso, que también se dio en la Unión Soviética, ¿no? Y se dio en distintos países que intentaron esta alternativa, eh, fueron cayendo en el nacionalismo, ¿no? Pero bueno, meternos en ese debate sería muy largo. Lo importante es entender esto, ¿no? Esta idea de que China, por más que ganó el Partido Comunista Chino, ese partido que llegó al gobierno y que gobierna China desde el 49, de una forma dictatorial, ¿no? Donde está prohibido, donde se limita o se prohíbe directamente la oposición, las críticas, donde el partido decide todo. eh, ese modelo fue cada vez más acercándose al nacionalismo, ¿no? Los nacionalistas eran los enemigos del Partido Comunista Chino. Sin embargo, con el paso de los años se fue priorizando eso. Y lo que hay que entender es que hubo una etapa socialista al estilo soviético, donde se seguía a Stalin y la idea del socialismo en un solo país, aplicado a China, y no solo se seguía esa idea, sino en los métodos stalinistas, ¿no? Donde campos de trabajo, donde se fusilaba opositores, donde se eliminaba toda oposición, donde se buscaba centralizar el poder de la forma más fuerte posible, donde se establecieron los planes quinquenales, donde se priorizó la industrialización acelerada. Todo eso llevó a un gran crecimiento en China. China estaba muy atrasada. Se lograron avances significativos a nivel económico, pero también se dieron grandes tragedias, ¿no? Como la Gran Hambruna, donde murieron millones de personas. Eh, Se dio posteriormente la Revolución Cultural China, que sería una larga discusión, pero también
se dieron muchos excesos, donde se quería eliminar parte de la tradición china para crear el nuevo hombre, el hombre nuevo que buscaban, que tenía que tener otros valores, pero eso también implicó que se combatía a los intelectuales, a un combate también a varios grupos religiosos, eh, donde ese combate se dio de forma muy violenta, ¿no? En modo casi de guerra civil. Y después de todas esas turbulencias que tuvo China, fue después de la muerte también de Mao, que era el líder indiscutido, se dio un viraje muy importante, donde se consideró que estaba agotado el modelo socialista que se estaba intentando aplicar, que en realidad también era una economía estatizada, ¿no? Lo llamamos socialismo, pero sería más adecuado un modelo burocrático de gestión de la economía sin propiedad privada, donde progresivamente se fue eliminando la propiedad privada y se concentraba todo en el Estado, donde también se quería evitar la existencia del mercado, donde se buscaba satisfacer las necesidades con un aumento de la producción. Eh, Todo a través de planes quinquenales. Esos planes quinquenales no desaparecieron, pero fueron cambiando. Ya la gran innovación va a ser. Que ahí me olvidé, decime luego el nombre del reformador. ¿Cómo era? El que vino después de Mao. Deng Volví- Xiaoping, Ahí está. Que él fue el 1978. que hizo el gran viraje hacia habilitar la inversión privada, habilitar que empresas extranjeras puedan ir a invertir a China. Se establecieron progresivamente las zonas económicas especiales y se dio lo que para muchos es una restauración capitalista. Después de que se intentó romper con el capitalismo, creando un modelo alternativo, volvió a crecer el sector privado. Entonces, ese sector privado se fue expandiendo, también el sector extranjero, la participación extranjera en la economía china, y lo que sucedió también es que empezó a dar resultados medidos a través del crecimiento del PBI. China tenía una mano de obra muy abundante, mucha migración interna del campo a la ciudad, y tenía millones y millones de obreros disponibles para que, mano de obra barata, básicamente, para que los inversores extranjeros vayan y puedan obtener una alta rentabilidad, extraer mucha plusvalía y llenarse de hacer muy rentables sus inversiones. Entonces, China se convirtió en un lugar donde empezaron a llover las inversiones extranjeras. Tenía una mano de obra disciplinada, que no podía protestar, que no estaba sindicalizada, o que los sindicatos respondían al partido gobernante, donde el Estado garantizaba el orden y que las inversiones iban a ser rentables porque el Estado iba a garantizar que sea así, incluso pocos impuestos. Entonces, todas estas zonas económicas especiales fueron ciudades, la mayoría portuarias, ¿no? Cerca de los grandes puertos, que se expandieron y crecieron de forma muy acelerada, y donde la industria también, ¿no? Se expandió, se convirtió en el taller del mundo, Chile. Todo esto entre la década del 80, del 90, la primera década del 2000, se convirtió China en una superpotencia porque no paró de crecer. ¿No? Ahí se instaló el concepto, ¿no? Tasa de crecimiento a tasas chinas, porque era siempre más del 5%, y muchas veces era más del 10%. Y continuo. Todos los años iba creciendo la economía china, sin parar. Eh, Esa expansión se dio con el avance del capitalismo en China, ¿no? Un avance espectacular, se dio un avance enorme. Muchas de las grandes empresas capitalistas del mundo tenían su sede en China, pero todo el tiempo fue manejado esto por el Partido Comunista. Es decir, todo este crecimiento capitalista fue dirigido por el Partido Comunista Chino. Que ahí es interesante para pensar por qué China sobrevivió y la Unión Soviética cayó, ¿no? En la Unión Soviética no se implementó estas reformas con éxito. En parte, esto es un agregado mío, ¿no? Yo estuve estudiando la caída de la Unión Soviética y pienso que la Unión Soviética lo que hizo fue apertura económica y política en simultáneo. ¿No? Gorbachev fue eso. En China se dio apertura económica. La política nunca se habilitó. ¿No? De hecho, hubo una protesta muy importante
en Tiananmen, que fue reprimida, ¿no? En el 89 creo que fue, donde se marcó la cancha, ¿no? Acá no vamos a permitir nada que cuestione el poder del Partido Comunista Chino. Eh, Se sostuvo en parte por el éxito económico, el crecimiento económico. En la Unión Soviética se derrumbó la economía cuando se hicieron la reforma. En China se manejó todo bastante más planificado y se logró que no tenga un costo político. En cambio, en la Unión Soviética, como al mismo tiempo que se liberalizó la economía, se habilitó la libertad de expresión, con restricciones, ¿no? Pero se habilitó la, una flexibilización a nivel político y cultural. eh, Eso llevó a la ruina a la Unión Soviética, a que no se sostenga el sistema, a que se caiga, a un colapso. En cambio, China manejó la transición de otra manera, ¿no? Las reformas económicas procapitalistas, pro mercado, fueron ejecutadas sin que el Partido Comunista en ningún momento habilite procesos democráticos, de ningún tipo. Ni tampoco libertad de expresión, ni nada por el estilo que pueda desafiar el dominio del partido. Entonces, bueno, China sortió la primera parte de la industrialización, de estas reformas, de estos grandes cambios que generan desajuste, manteniendo el orden, sin que se quiebre el dominio político. Y luego empezó a tener muchos resultados positivos, ¿no? Después de 20 años empezó a legitimarse a través de sacar a millones de personas de la pobreza, de tener éxito en mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población, y con eso, sin que flexibilice, ¿no? Porque no es que ahora sea una democracia, ¿no? Pero logró que la fuente de legitimación sea sus éxitos. Por supuesto que si hay una oposición, se la combate en China, no se la permite, pero sí tiene un apoyo, ¿no? No es que está en crisis permanente y tienen que estar todo el día todo el tiempo reprimiendo, sino que los éxitos que lograron le dieron estabilidad a nivel económico. Y por eso ahora está como está, ¿no? Es un país que parece sólido a nivel político. Persiste la represión, pero no vive reprimiendo, porque la mayoría de la población respalda. Mientras haya resultados económicos, pareciera que hay paz social garantizada en China. Eh, entonces, bueno, es importante tener en claro que ese viraje hacia convertirse en el taller del mundo, en ser el principal productor de manufacturas, eh, también tuvo un impacto a nivel mundial muy grande, ¿no? Fue reconfigurando el mundo. Todo lo que se dio entre los 90 y la primera década del 2000 fue, que lo hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Fue debilitando al dominio unipolar de Estados Unidos y esta potencia emergente eh, logró también esto, ¿no? El largo plazo. Tener políticas que se sostienen por 30 40 años, pensadas a un largo plazo, que fueron clave para el éxito de este modelo. No tienen el problema que tiene el capitalismo y su democracia con alternancia, donde puede haber distintos virajes a nivel económico y no se cumplen, y es difícil planificar a largo plazo. En China se apunta a, de acá a 30 años, de acá a 40 años, un plan que se sostiene en el tiempo y empieza a dar resultados. Entonces, bueno, eso también generó una gran expansión. Y parte de todo esto es la idea que tiene a nivel global, ¿no? ¿Por qué hablamos de imperialismo? Es un imperialismo más económico el chino. Que ahora, bueno, le voy a dar la palabra a Danilo para que se desarrolle uno de los aspectos, ¿no? A nivel comercial, cómo se está dando la idea de una nueva ruta de la seda. Bueno, claro, Gabriel dice nueva ruta de la seda porque si uno busca ruta de la seda, eh, China en su época imperial, previamente a ser colonizada por los poderes europeos, ¿no? O sea, más o menos hasta el siglo XV, había construido una ruta de la seda. En realidad ese nombre es puesto por un geógrafo europeo, ¿no? Pero tenía una extensa ruta de comercio.
¿no? Y de relaciones diplomáticas con el mundo árabe, incluso con Europa. Entonces, lo que ahora se llama la Ruta de la Seda es, bueno, una red comercial y de infraestructura que China ha ido construyendo en estos años de crecimiento económico, ¿no? Que le permiten llegar con sus productos a todas partes del mundo, ¿no? Este, por tierra, con Europa, ¿no? Pa- Europa y todo lo que está en medio de China y Europa, ¿no? Que es Rusia, Asia Central, ¿no? También yendo para Turquía, para Irán, para el Mediterráneo. Después está la ruta marítima, ¿no? Que es todo por, bueno, el Océano Índico, incluso llegando hasta África, todo lo que es el sudeste asiático. Y ahora se le agrega, esto lo hablamos en el episodio anterior, una ruta de la seda polar, ¿no? A medida que el océano Ártico se hace más fácil de circular para los barcos por los deshielos, ¿no? Entonces China tiene otra manera alternativa de llegar a Europa, ¿no? Con la colaboración de Rusia, ¿no? Pasando por el estrecho de Bering, dando la vuelta por el Polo Norte y llegando a Europa por el norte, ¿no? Entonces, por eso Estados Unidos, bueno, decíamos en el episodio anterior que Trump no quería como vecinos ni a Rusia ni a Estados Unidos, ¿no? Ni a Rusia ni a China, y por eso justificaba la toma de Groenlandia, ¿no? Como que le permitiría un control más agudo sobre el océano Ártico y sobre las rutas que están ahí. Porque bueno, hay que tener en cuenta que en la navegación marítima hay canales estrechos, hay cuellos de botella, ¿no? Formados por accidentes geográficos, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar para entrar al Mediterráneo, ¿no? O el canal de Suez para pasar de África, para pasar por África hasta el Mediterráneo, o bueno, el estrecho de Bering entre Alaska y Rusia, o el canal de Panamá, ¿no? Para pasar del Océano Atlántico al Pacífico, el estrecho de Magallanes para pasar por el sur de Tierra del Fuego, ¿no? También del Atlántico al Pacífico. Todos esos lugares donde, digamos, los barcos tienen un lugar más chico para pasar, son susceptibles de ser controlados por alguna potencia que cobraría peaje, ¿no? Entonces ahí, obviamente, China, los lugares de esos estrechos que son controlados por Estados Unidos, no le conviene ir. Por eso le interesa hacer su propia ruta comercial, ¿no? Que pase por países que al menos le sean neutrales y en el mejor de los casos que sean aliados, que le sean favorables, ¿no? De ahí la ruta de la seda. A través, esto se va a conectar con algo que viene después, ¿no? Pero China se ha ocupado de ir construyendo puertos y otro tipo de infraestructura a lo largo de la costa de África, por ejemplo, ¿no? O Pakistán, que es un país aliado, y de hacer distintos tratados para asegurarse que el comercio internacional que ella domina, bueno, que sus barcos estén, por así decirlo, seguros, ¿no? Y que no tenga que pagar el peaje a ninguna potencia competidora. Entonces, ese es el significado de cuando escuchamos hablar de la ruta de seda, es eso, ¿no? Son toda esta infraestructura y todas estas maneras que ha logrado China de hacer que sus mercancías lleguen a todo el mundo, ¿no? Sí, porque si no estuviera garantizada esta parte logística, China no sería capaz de colocar sus mercancías y de tener la supremacía comercial que tiene, ¿no? Sobre todo en manufacturas. Después, bueno, no, te toca a vos, Gabriel, seguir con la influencia en Latinoamérica.
Después yo expando sobre África. Dale. Bueno, es importante, como un comentario a lo que decía Danilo, ¿no? La idea de que en un juego globalizado, con libre mercado, que es lo que proponía Estados Unidos, cuando era la potencia hegemónica, en esas reglas del juego ganaría China en la actualidad. Porque es una economía más productiva, con mayor alcance, donde el excedente de mercancías que tiene le permite también querer colocar en todos los lugares del mundo su producción. Eh, no es casualidad que Estados Unidos haya abandonado el libre mercado como consigna a difundir por todo el mundo. Ya el libre mercado ya no le sirve a Estados Unidos para dominar el mundo. Sí le puede servir a China. Entonces China es más defensora del libre mercado que el propio Estados Unidos. Aunque cuando hay una guerra comercial reaccionan, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? En un mundo donde existe el libre mercado, China ganaría esa, esa disputa. Entonces, lo que estamos viendo es que el libre mercado se está empezando a anular, ¿no? Se está empezando a restringir. Porque China hizo muy bien las tareas para lograr adaptarse a ese mundo, ¿no? Con esto que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, volviendo a Latinoamérica, en Latinoamérica también tiene la idea de pensar también a largo plazo y de forma estratégica, ¿no? De construir puertos para, tanto para traer su producción como para poder llevarse las materias primas que necesitan. Porque China no. China, en esto también es un elemento a tener en cuenta por qué la llamamos imperialista. No quiere que Argentina, Perú, Bolivia produzcan baterías de litio. Quiere llevarse el litio, agregarle valor en su territorio y luego vender las baterías, ¿no? Los paneles solares lo mismo, ¿no? Todo lo que sea materia prima, se la quieren llevar para agregarle valor ellos, ¿no? Ellos quieren valorizar los productos para agregarle valor y tener un dominio económico. No le conviene. Tampoco está apostando tanto. Hay algunas fábricas chinas en Argentina, en Brasil, pero siguen apostando a llevarse la materia prima. Y bueno, los puertos son claves en eso, ¿no? Poder llevarse a través de puertos construidos por ellos, manejados por ellos, gran parte de la producción. De hecho, hay un proyecto muy ambicioso que buscaría eh, lidiar con el peligro, ¿no? Porque estas restricciones al comercio se pueden acentuar. Es decir, le doy un ejemplo concreto. El canal de Panamá actualmente no es manejado por Estados Unidos, fue construido por Estados Unidos, ¿no? Lo manejó muchos años, pero actualmente es de Panamá. Y una de las ambiciones de Trump es volver a tener el control total sobre el canal de Panamá. Entre otras cosas, para decir quién pasa y quién no por el canal de Panamá. ¿No? Eh, si entra en conflicto con China o acentúa la guerra comercial, si vos le cerrás a los barcos chinos el paso por el canal de Panamá, bueno, sería un daño significativo a nivel económico. Por eso está tratando de hacer, para paliar eso, ¿no? Para un paliativo, es el proyecto de ferrocarril transcontinental, ¿no? Para poder llevar las mercancías del Pacífico al Atlántico a través de Perú, Brasil, ¿no? Un tren que vaya de Perú, de la costa peruana, hasta la costa brasilera. Y bueno, todo eso sería con inversión china. China quiere poner la plata para hacer eso, pero asegurándose el control de, de esa infraestructura de transporte. Para sus intereses, ¿no? Tampoco es para... Por supuesto que pues hay algún efecto, puede tener un efecto positivo en Perú, en Brasil, esto, pero no lo hacen por generosidad, ¿no? Lo hacen para asegurarse el acceso a materias primas clave, ¿no? Que incluye también, ¿cómo sacás la...? Es difícil, algo que leí cuando estudié sobre esto es lo que está en, centro, en la mitad de Brasil, ¿no? En el medio del Amazonas, una materia prima que esté en medio del Amazonas, no es fácil llevarla a un puerto, ¿no? Entonces también quieren poder eh, mejorar las conexiones y el transporte para facilitar el comercio y sus intereses comerciales y su control. Y también porque está el peligro de ¿no? De que por Panamá no lo dejen pasar más. Incluso está la disputa por controlar el sur argentino, ¿no? El sur argentino chileno, porque es el otro pasaje a través de embarcaciones.
Entonces, ahí se está jugando, ¿no? A nivel geopolítico de controlar ciertos territorios estratégicos que China que no quiere perder, por supuesto, ¿no? Entonces, está viendo cómo que no afecte sus intereses. Y bueno, las modalidades de dominio chino suelen ser también inversiones en infraestructuras, donde la plata muchas veces la pone China directamente. Entonces, lo que debería suceder es que América Latina, ¿no? Brasil, Perú, Chile, después paguen por esos puertos, ¿no? Pero China sabe que no lo van a pagar porque valen fortuna. Entonces, al no poder pagarlo, terminan controlando ellos los puertos. Lo mismo hacen en África, ¿no? Después lo vamos a ver, pero hacen. La otra es prestarle plata a los estados, ¿no? Endeudarlos. Y con eso los puede controlar, ¿no? Que un gobierno no vaya en contra de sus intereses. Eh, Después, bueno, una peculiaridad que no voy a profundizar, pero que es interesante, es que Paraguay sería el que no está insertado. A donde no pudo llegar China, todavía es en Paraguay. Paraguay reconoce a Taiwán. Y por eso es que no comercian directamente. Lo que hace Paraguay es, bueno, manda parte de su producción a Brasil o a Argentina y de ahí sale, ¿no? Pero tiene ese problema Paraguay. Yo por lo que pude indagar que Paraguay el problema que tuvo es que Stroessner, que era un dictador muy anticomunista, pero como la mayoría de los de la región, pero decidió reconocer a Taiwán y nunca se cambió eso, ¿no? En cambio, las otras dictaduras de Latinoamérica fueron más flexibles. Cuando se dieron cuenta que entre China y Taiwán había que elegir, convenía elegir China, eligieron a China. Pero bueno, Paraguay actualmente comercia muy poco con China. Y lo hace de forma indirecta y no directa. Pero después, China avanzó sobre todo el territorio, sobre Uruguay, sobre Argentina, sobre todos los países de Latinoamérica. China avanzó y es el principal socio comercial de varios, de la mayoría. Y también el que más invierte en varios de los países de Latinoamérica. Y después hace asociaciones comerciales estratégicas también, ¿no? Argentina, por ejemplo, es el proveedor de soja. A China no le conviene producir soja en su territorio por todo lo que ya sabemos sobre la soja, ¿no? Transgénica. Entonces lo que hace es que Argentina produzca. También intentó que Argentina se convierta en un proveedor de carne porcina, ¿no? Estuvo ese proyecto, que al final no se concretó. Pero también lo importante es esto, ¿no? Ellos quieren asegurarse de tener proveedores de materias primas para la alimentación de su población. Y a cambio, los chinos venden sus manufacturas, que ahora en Argentina eso estaba restringido por diferentes restricciones al comercio que tuvo el gobierno kirchnerista, y que ahora se liberalizaron. Y bueno, con esto voy a ir cerrando porque quiero que quede claro lo que dije al principio, ¿no? Con las reglas del libre mercado, pierden los capitalistas occidentales. Por eso, Mercado Libre, que se llama Mercado Libre, ya el nombre dice mucho, ahora quiere que no haya mercado libre, porque pierden con Temu, con las empresas chinas, ¿no? Entonces las grandes empresas capitalistas se dan cuenta que no pueden competir con China y quieren, ¿no? Es sintomático, ¿no? Es una muestra de lo que está sucediendo el hecho de que pidan que no haya libre mercado, que haya restricciones, porque no pueden competir con los chinos. Y lo admiten explícitamente, no podemos competir con los chinos. Sino, si abrís el comercio a que lleguen las mercancías chinas, no podemos con eso. No, nos pasan por arriba. Eh, y bueno, un país que, por ejemplo, no hizo eso es Brasil. Brasil sigue siendo un país que exporta mucho a China, pero limita las importaciones. Porque si Brasil tuviera un libre comercio con China, la industria brasileña se derrumba. Gran parte de la industria brasileña. No puede competir la industria brasileña con China. Y va a ser difícil que lo logre. No es algo que con el tiempo capaz se pueda revertir. Es muy, muy difícil. China tiene todavía muchas ventajas competitivas. Eh, Entonces, es complicado una situación, porque el discurso liberal de algunos, ¿no? No de todos los liberales, pero digo, sería que, bueno, hay que generar un libre mercado para que en algún momento determinado se vuelva competitiva la industria nacional y tenga costos y produzca de manera similar a los chinos, ¿no? A ese nivel de competitividad. Que sea competitivo.
Y lo que estamos viendo es que eso no sucede, ¿no? Eh, Nunca y bueno, con esto sucedió así. cierro. China también Nun- tiene un modelo Nunca fue económico así. especial. ¿Qué? No, que nunca fue así. Siempre fue proteccionismo primero y libre mercado después. Sí, y El que libre mercado proteccionismo. es un arma que se usa contra los demás para que entren mis productos, para que el otro se ponga reglas a sí mismo que me convienen a mí. Bueno, después lo que hay que pensar, ¿no? A nivel más vinculado a lo que trabajamos nosotros, ¿no? Es el impacto ambiental de este modelo económico basado en que China sea el proveedor. Primero, si es sostenible, ¿no? Porque después yo quiero hablar un poco de que China actualmente tiene un discurso reconociendo los problemas ambientales. Pero tiene un modelo que es ambientalmente bastante devastador, ¿no? Por más que reconozcan la problemática del cambio climático, por más que hablen de transición energética, ellos tienen un modelo económico basado en la exportación a todo el mundo que es altamente contaminante. Por más que sea marítimo, sabemos que los barcos se mueven con combustible fósil. Algún soñador optimista tecnológico puede decir que puede haber una fusión, los barcos se pueden mover de otra manera, con otra fuente de energía, ¿no? Eh, pero también hay mucho. China también lo que está haciendo es construyendo aeropuertos gigantes, porque también está aumentando las exportaciones a través de la vía aérea. La vía aérea también se está expandiendo, tanto de transporte de personas, pero de transporte de mercancías también. Entonces, es un tipo de modelo económico basado en el crecimiento, en la expansión comercial, en aumentar cada vez más la producción, que por más que haga algunas medidas para paliar la contaminación, para avanzar hacia las energías renovables, nuestro diagnóstico es que no es posible eso, lograrlo en el marco de una economía de expansión constante, ¿no? Eh, Peor sería que no hagan nada, ¿no? Que contaminen como si no existiera si fueran negacionistas del cambio climático, podrían contaminar sin tomar ninguna medida, pero eso es contraproducente. Parte del viraje chino hacia lo ambiental es porque las ciudades chinas estaban con condiciones insoportables, ¿no? Contaminación de aire a niveles que afectaban la salud de la población. Entonces China se tuvo que preocupar por las cuestiones ambientales. No les quedó otra, ¿no? Ya era, no se podía tapar los problemas ambientales que tenía, la contaminación de los ríos, el smog en las grandes ciudades, las enfermedades producto de esta contaminación, ¿no? Todo eso se hizo tan grande que empezaron a tomar algunas medidas de frenar la situación ambiental que estaban teniendo, que ya era insostenible. Sin embargo, tienen un modelo que ambientalmente genera mucho daño y que aleja a la economía mundial de la posibilidad de la sustentabilidad. Porque mientras eh, China siga siendo una potencia en expansión, va a seguir saqueando los mares, saqueando los distintos países para poder apropiarse de sus materias primas, va a seguir teniendo una actitud depredadora, ¿no? Una cuestión sistémica, estructural. Sí, No como alcanza con Estados tener un Unidos, como discurso. Inglaterra antes, como Sí. cualquier imperio, a ver, por lo menos los imperios de la antigüedad tenían una influencia regional o a lo sumo continental, se quedaban en un solo continente. ¿No? Ahora, desde la revolución industrial, los imperios tienen una capacidad de dañar a todos los continentes, a todos los mares, todos los océanos, ¿no? Entonces, aunque no fuera China, aunque fuera Mongolia, digamos, el país que la potencia industrial y comercial, o sea que tengamos que comprar algo que viene de miles de kilómetros, ¿no? Atravesando ya sea en avión o en barco, algo que se podría fabricar en este continente, por él, Y que tengas condiciones si no en técnicas este para hacerlo. país, en un país cercano, ya eso es insostenible. Lo haga quien lo haga, digamos, favorezca a quien favorezca, perdemos todos. A mí Bueno, es si importante querés, señalar esto, Danilo, porque ah, hay un discurso chino que está vinculado a hacer propaganda, ¿no?
de que ellos están liderando la transición Ah, energética. y porque venden muchos paneles solares, turbinas Sí, sí. eólicas que tienen los límites de lo que ya hablamos, Y que hay una contradicción con el modelo. El modelo no es sustentable. El ¿no? modelo chino de desarrollo a futuro, de acá a futuro es un modelo basado en la expansión, el crecimiento y por más que tomen algunas medidas para hacer más eficiente, para contaminar menos, termina dándose los efectos rebote también, ¿no? Porque los incrementos de la productividad también terminan generando eh, que cada vez se produzca más. Los bienes chinos, por más que algunos bienes chinos pareciera que están orientándose a la durabilidad, de que se busca que duren un poco más, porque también hay pautas de calidad que pone el gobierno. Lo que va sucediendo es que si el objetivo, ¿no? El objetivo es que todo el mundo tenga un auto eléctrico, sabemos que eso va a ser devastador. No va a cambiar mucho la situación. Si todo el mundo deja los autos con combustibles fósiles y pasan a los eléctricos, también va a ser un gran problema. Porque el problema va a estar en todo lo que requiere esos autos eléctricos. No, Sí, no es que van a reciclar el material de los autos a no, esos nafta, a motores no van a combustión salir más. interna, para aprovechar y fabricar los autos eléctricos. No, van a extraer más materiales para fabricar los autos eléctricos y los otros autos se van a convertir en basura. Enormes toneladas de chatarra. Exacto. Y bueno, todo esto hace que los planes de sustentabilidad, porque el gobierno actual chino todo el tiempo habla de sustentabilidad, incluso adhiere a la Agenda 2030, adhiere a que para el 2050, no, yo creo que se pusieron como plazo 2060, 2060 para ser neutrales a nivel de combustibles fósiles. Va a ser muy difícil que lo logren. Por más que tengan genuinamente ese objetivo, que podemos dudarlo, pero digo, si quisieran lograrlo, va a ser muy difícil con este modelo orientado a la expansión constante del comercio. Sí, sí, bueno, así como ya lo habíamos hablado en su momento de Alemania, ¿no? Eh, a ver, todo, yo creo que eso, la adhesión a la Agenda 2030 es una cuestión diplomática de, bueno, polarizar con Estados Unidos, de decir, ah, bueno, yo soy mejor que Estados Unidos en esto, de congraciarse quizás con Europa, que también tiene la misma onda, ¿no? La misma hipocresía. Eh, y bueno, creo que no pasa de eso, no es un objetivo real. El objetivo real que ellos tienen es el de la supremacía, como Sí, tiene Estados Unidos, como bueno, me pasaste un discurso que dio Marco Rubio. sí, Bueno, todo país, todos estos imperios diseñan este tipo de documentos, documentos de seguridad nacional en el caso de Estados Unidos, ¿no? Eh, y en el caso de China, bueno, está el rejuvenecimiento chino o también el sueño chino se le llama, eh, con el objetivo de ser la principal potencia mundial para el 2049, ¿no? Que es el centenario de la revolución. Eh, Así que con distintos sistemas, con distintos estilos, pero el objetivo de los imperios es la supremacía. no, y algo importante también, capaz una particularidad de China, ¿no? Que hay un partido que controla todo, no hay nada de alternancia política. Y este partido se legitima diciendo, bueno, si nosotros estamos hasta el 2049, vamos a lograr el sueño chino, ¿no? Sí, Entonces, a cualquiera que quiera cuestionar el dominio político del partido, se lo va a poder enfrentar diciendo eso, ¿no? El partido es el que está logrando que sí, China. estás en contra de la grandeza de China, algo así, ¿viste? Sí, identificar el Eh, partido con la nación. Partido y pero nación. como vos decís, digamos, el apoyo de la población es condicional a que continúe el crecimiento y que haya una mejoría en las condiciones de vida, ¿no? Por eso es que no hay grandes rebeliones populares en China, digamos, porque se han beneficiado de lo que hizo la élite. Sí, de hecho, bueno, hay una élite que busca construir un estado de bienestar con mejores salarios, con mayor capacidad de consumo de la población local. Chi- por mucho tiempo, la clave del éxito chino era obreros pobres, obreros con salarios bajísimos, Claro. viviendo en la miseria. Y ahora lo que están haciendo es cierto reformismo, orientándose a lo que es el mercado interno, ¿no? Por eso
alguno habrá escuchado que algunos dicen que China es peronista, porque plantean esa ridiculez porque dicen que ahora China está apuntando al mercado interno, a mejorar la condición de los obreros, de que tengan mayor consumo, de que sean felices, ¿no? Entonces, Ah, no sé, hay que tener un ego tan... hay que estar muy mal, ¿no? Para decir Sí, sí, hay que que estar China... mal de la cabeza. Che, te digo, pasemos a la próxima, Sí, sí, dale. próximo bloque, que es China en África, ¿no? El neocolonialismo de China en África, que bueno, tiene muchos paralelos con lo que ya contaste de Latinoamérica, pero es con esteroides, por así decirlo, ¿no? Porque acá en Latinoamérica, China tiene el límite de que está Estados Unidos cerca, ¿no? Y que, bueno, hasta ahora, digamos, hasta antes de Trump, Estados Unidos medio que le permitió insertarse en Latinoamérica, ¿no? Ahora hay que ver qué pasa, ¿no? Hay una presión por quitarla a China de Latinoamérica, ¿no? Después, pero en África no está esa cuestión. En África, de última, quien estaba con las garras en África era Europa, ¿no? Pero Europa ya hemos discutido, ¿no? Como es, no es una superpotencia, Europa. Primero que no es un solo país, son un montón de países, cada uno con sistemas políticos distintos, muy difícil de ponerse de acuerdo para ir en una sola dirección. Y además, enfrentados a, como vos decís, el sistema político chino está totalmente dominado por un partido único, ¿no? Bueno, cuyos secretarios generales tienen cargos vitalicios, ¿no? Entonces, es la misma persona, el mismo grupo de personas durante décadas, ¿no? Lo cual permite hacer políticas de muy largo plazo, cosas que en los sistemas políticos parlamentarios, presidencialistas, no, que se renuevan cada 4 años, no está esa posibilidad. Entonces, China le fue quitando terreno a Europa en África, ¿no? Y fue entrando de la misma manera, ¿no? Estableciendo relaciones bilaterales, ¿no? Convirtiéndose en socio comercial, ¿no? Socio comercial es como un eufemismo muy utilizado, eh, construyendo infraestructura, ¿no? Proponiendo, todos los proyectos que propone son de extracción de materias primas, ¿no? Tierras raras, bueno, hidrocarburos, otros minerales, etcétera. Pero cuando los poderes europeos o Estados Unidos llegaban a un país, le decía, dame tus materias primas o te invado o te financio un golpe de Estado. Acá China lo que ofrece a cambio son relaciones diplomáticas, préstamos, construcción de infraestructura, ¿no? Cuando decimos infraestructura nos referimos a, por ejemplo, puertos, rutas, eh, trenes, entonces, y bueno, qué sé yo, edificios, por ejemplo, bueno, eh, cosas que le quedan al país local y que, bueno, puede decir, digamos, como que dan una imagen de desarrollo, ¿no? Como que a cambio, cada país africano dice, bueno, cuando vinieron los europeos se llevaban las cosas sin pedir permiso, a fuerza de masacre, etcétera, y acá los chinos nos están dando una posibilidad de desarrollo, nos están dando cosas que nos van a quedar para nosotros, ¿no? Entonces ves ciudades desarrolladas, qué sé yo, bueno, es un imperialismo mucho más humanitario que, entre comillas, que el europeo o el yanqui, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido como la clave del éxito, pero sigue siendo un imperialismo, ¿no? Está basado en una gran asimetría comercial y geopolítica, eh, y China exige cosas a cambio, ¿no? Eh, China exige, por ejemplo, un alineamiento, por lo menos un cierto alineamiento en foros internacionales, ¿no? Porque quiere, si Estados Unidos ya pateó el tablero de la ONU, etcétera, de la Unión Europea, bueno, de la OTAN, ¿no? Y está haciendo la suya, acá China posa como de que
sigue participando en la comunidad internacional, sigue sosteniendo el orden basado en reglas, ¿no? Promoviendo la no intervención para diferenciarse de Estados Unidos, ¿no? Eh, y dice, bueno, ya que Estados Unidos se retira, bueno, me meto más yo y consigo, digamos, la adhesión de más países a mis propuestas, ¿no? A mis discursos, etcétera. Eh, Después tengo unos números porque esa es la fotografía, tenemos que mirar la película, tenemos que mirar la tendencia, ¿no? Entre 2000 y 2023, China otorgó préstamos a África por más de 182.000 millones de dólares para varios proyectos, ¿no? Entonces, uno puede ver que de la relación de China con África, bueno, África ha ganado como 60 puertos, bueno, miles de kilómetros en rutas, en ferrocarriles, etcétera. Eh, pero está esa deuda también, ¿no? Y además todo esto es mientras África disponga de las materias primas que a China le interesan, ¿no? Ahora, una mina, así como un pozo de petróleo, tiene un momento que se agota, ¿no? Entonces, todos estos proyectos de extracción de materiales, bueno, la única que le queda al país africano es, cuando se termina un proyecto, bueno, a ver, ¿qué otra materia prima tengo que a China le interese, ¿no? Para hacer otro tratado más? Ahora, ¿qué pasa cuando ya te vaciaron de materias primas? ¿Qué va a pasar en ese momento? Cuando a China no le interese nada más de lo que tengas y te diga, págame la deuda, ¿no? Y ya hay algunos contratos, ¿no? Donde China se reserva, por ejemplo, el uso de cuentas públicas de los estados en caso de que no se pague la deuda. Entonces, claro, nosotros ahora estamos viendo la parte simpática, la parte donde, bueno, sí, China está haciendo este activismo en África, pero a cambio los africanos están teniendo infraestructura que antes no habían tenido. Ahora, ¿qué va a pasar en ese otro momento? ¿No? Ahora estamos viendo, China tiene muy pocas bases militares fuera de su territorio, tiene tres nada más, comparado con Estados Unidos que tiene como 700. Eh, una de esas bases está en el llamado Cuerno de África, ¿no? Que es la zona del noreste de África, ¿no? Que se une con Asia. Eh, Esa puede no ser la última base, ¿no? Pueden venir otras. Bien. Y Y muchos de estos países, disculpa, esa muchos de estos presencia países, militar también puede tener un elemento coercitivo en algún momento. Sí, hago cortito, muchos de estos países no le van a poder, van a estar tan endeudados que si China les propone poner una base militar no van a poder decir que no, exacto. porque es parte del pago de la deuda, ¿no? Si Sí, no, te aprietan con eso, ¿no? sí, Ha sido un sí, periodo también de dominación a través de la deuda. te perdono parte de la duda si me dejas poner una base militar, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora estamos viendo, si damos una foto del mundo, ahora, bueno, Estados Unidos es el imperio del mal, militarmente agresivo, racista, fascista, ¿no? Y China, si bien es un sistema autoritario, bueno, ese autoritarismo por ahora es víctima únicamente el pueblo chino, este, y bueno, también el Tíbet y la minoría yugur, no, bueno, la pronuncié mal, pero hay otra minoría étnica que también que hay denuncias de violación de derechos humanos, ¿no? Eh, por ahora son esos, pero en un momento futuro, en una década, quizás estemos hablando ya de bases militares chinas, de invasiones, ¿no? O por lo menos de eh, eh, digamos, actos mafiosos, ¿no? Amenazando con fuerza militar, ¿no? Entonces, bueno, eso introduzco ese elemento de cautela, ¿no? Que ahora podemos diferenciar al imperialismo chino del imperialismo yanqui, ¿no? Pero quizá haya una convergencia en el futuro.
Y es bastante probable. Y bueno, yo voy a enganchar con lo que sucede en Europa, porque está Sí, vinculado, ¿no? Lo que está sucediendo en Europa, eh, parte de las tensiones también es porque están perdiendo el control de África, ¿no? sí, Países como Francia, como Italia, que también tenían intereses en África, pero en especial Francia, ¿no? Y también por la relación comercial que tenían con África, ¿no? Que era muy asimétrica, donde se podían llevar las materias primas a veces de forma directa, porque gran parte de las empresas extractivas son europeas, que venga China y le dispute ese territorio, es ya un problema, ¿no? Y además, otro de los fenómenos que se dio es que China actualmente no produce, como hace unas décadas atrás, bienes de calidad inferior a los europeos, sino que en muchos casos produce bienes de la misma calidad o mayor a mucho mejores precios, donde los europeos no pueden competir en condiciones de libre mercado con China. Y la invasión de productos chinos va destruyendo las industrias nacionales. Los casos así más palpables son la industria automotriz. La industria automotriz china está en condiciones de destruir toda la industria automotriz europea, si les abren las puertas. Eh, Son autos más avanzados tecnológicamente, pueden producir híbridos o totalmente eléctricos a grandes cantidades, y si empiezan a entrar en el mercado europeo, van a tener mejores precios que los autos alemanes, que los autos franceses. Eh, en parte también por el estado de bienestar francés, el estado de bienestar alemán, que todavía subsiste con algunos problemas, pero subsiste, hace que los trabajadores ganen mucho más, ¿no? La clase obrera formal de estos países gana mucho más que un obrero chino. Y los costos hacen que sean más caros. Y al mismo tiempo hay más impuestos, ¿no? Las zonas económicas especiales de China, los impuestos son bajos, ¿no? Entonces está todo. El Estado hace todo el Estado chino, ¿no? Hace todo lo posible para que sus industrias exportadoras sean más competitivas. No sucede lo mismo en otros modelos, ¿no? Eh, También los países europeos que tienen un estado de bienestar necesitan eh, obtener recursos. Esos recursos lo obtienen el sector privado, ¿no? Sin caer en socialismo, ¿no? Pero lo que hacen es sacarle un poco a las empresas para financiar el Estado y y además garantizarle derechos a los trabajadores sí, de que los fueron producto de altos. conquistas Claro, que tiene un costo político, ¿no? Sacarle esos derechos a los trabajadores. En Europa, sí, si quiere hacer una reforma laboral como la que se hizo acá, dudo que pase tan fácil, ¿no? Como la que se hizo acá en Argentina. Hay un nivel de organización todavía fuerte y de conciencia, de los derechos por lo menos. Entonces, sacar derechos tiene un costo político. Eh, entonces, bueno, lo que se va dando en Europa es que no pueden competir con los chinos y ponen en peligro su economía. La llegada masiva de productos chinos. Y aparte, Europa no es. Europa antes, la relación comercial, ¿no? Entre Europa y China era Europa exportando bienes de capital, maquinaria, eh, determinados bienes industrializados, no materias primas. Europa no exporta muchas materias primas a China, sino que exportaba maquinaria, distintos elementos que servían para el proceso de industrialización chino. Y lo que hace China es sustituir importaciones. Y a medida que ya no necesitaba importar más productos europeos, los producen ellos, la relación comercial se vuelve de una balanza comercial totalmente superior de China. Es decir, China vende mucho a Europa, Europa le vende poco a China. sí. Y esa relación comercial hace que Europa esté viendo qué hacer con China. Si los dejamos seguir avanzando, nos destruyen toda la economía. Y Europa ya no vende tanto a China como antes. Entonces, China puede prescindir de Europa, puede incluso dejar de comprarle a Europa sin que tenga un daño significativo. El tema es si Europa puede dejar de comprarle a China, ¿no? Hay muchos bienes que ya no se producen en Europa, ¿no? Incluso los celulares, ¿no? La mayoría de celulares que hay en Europa son chinos, son de origen chino. Y ya los autos cada vez más y distintos bienes, ¿no? O por lo menos tienen componentes chinos. Entonces,
todo eso complica la posibilidad de que Europa rompa con China. Entonces están viendo qué hacer. ¿Qué hacemos para que China no nos... ¿Cómo hacer un acuerdo con China que nos beneficie? Y es difícil porque la superioridad económica china en precios hace que Europa esté en un dilema de qué hacer con la relación con China. Entonces, bueno, lo vemos también en China alineándose, incluso alineándose con Estados Unidos, donde también tenemos duda de que le convenga, pero alineándose en esa guerra comercial con Estados Unidos. Entre China y Estados Unidos, eligen mayoritariamente a Estados Unidos, porque piensan que por lo menos eh, con Estados Unidos Occidente. sí, es Occidente y al mismo tiempo Estados Unidos no destruiría las economías locales, como está el riesgo que lo haga China. En especial, Sí, bueno, total. cuando hablamos de Te Europa, igual hay que recuerdo saber, cuando hablamos de Europa estamos hablando, por ejemplo, de la potencia europea, ¿no? Alemania, Francia. Eh, Otros países europeos quizás no tienen este dilema, pero los que dirigen Europa, ¿no? Los que tienen mayor capacidad económica y poder, ven en peligro sus economías, ¿no? Yo pienso que sí, principalmente Alemania sí, sí. Yo, y Francia por los intereses en África, ¿no? También. Europa para mí está, a menos que haya una especie de revolución en los sistemas políticos europeos y decidan unirse, profundizar la unidad política y económica entre ellos, está destinada a ser colonia, ya sea de China, ya sea de Estados Unidos, Sí, sí, eh, está debilitada. pero ese es su destino, ese es un destino latinoamericano, ¿no? Lo cual es como la ironía de la historia, ¿no? Que el continente que colonizó todo lo demás, bueno, termina colonizado por sus ex colonias. Eh, sí, ¿no? Tendrá que suceder algo así como, o alguna revolución donde Europa decida, bueno, vivimos con lo propio. Bien, entonces, bueno, sí, perdemos el comercio con China, perdemos el comercio con Estados Unidos, vamos a vivir, van a aplicar un decrecimiento planificado y vivir con lo propio, ¿no? Y, bueno, igual tendrían que, incluso en ese caso tendrían que invertir en defensa, ¿no? Pues si no, cualquier otro Sí, sí, está complicado, imperio digo. los tomaría por la fuerza. Eh, Acá en Latinoamérica estamos más hasta las manos. Sí, Estamos sí, mucho yo de más hecho hasta las pienso manos. que Europa zafa de ser objetivo militar por el hecho de no ser un gran proveedor de materias primas. Si Sí, Europa fuera un gran proveedor de materias primas para las potencias, eh, claro. estaría más en riesgo, me parece. Sí, Tendría más peligro. exacto. Exacto. Sí, pienso lo mismo. Bueno, vamos al siguiente bloque, que es ya la relación con Estados Unidos, ¿no? Que ya ha progresado, sobre todo desde la presidencia Trump, una especie de guerra fría, ¿no? La guerra fría fue una confrontación durante décadas a nivel geopolítico, militar indirecto, eh, industrial, diplomático, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, hoy esa confrontación se da con China, se da en una reedición de este choque entre Occidente y Oriente, este choque de civilizaciones, ¿no? Donde la confrontación no es solamente militar, económica, tecnológica, ¿no? Y con las nuevas tecnologías, sino que también es ideológica, ¿no? Porque estamos hablando de dos sistemas distintos. La República liberal, ¿no? Aunque cada vez menos en el caso de Estados Unidos, ¿no? Con su clase política, con sus elecciones, ¿no? La publicidad de que es una democracia y la libertad, etcétera. Eso por el lado de Occidente, de Estados Unidos, y del lado de China, bueno, un sistema totalitario, ¿no? En realidad, un sistema, a ver, de partido único, ¿no? Unitario, ¿no? En el caso de que el poder está centralizado, ¿no? No hay una confederación de provincias, ¿no? Eh, y eh,
donde el cargo de secretario general, por ejemplo, es vitalicio, ¿no? Entonces es una dominación mucho más profunda. Vos como chino vas a ver por décadas las mismas caras en el poder, ¿no? No vas a ver un recambio, ¿no? Y donde el partido está por encima de los tres poderes, del poder del Estado, del Parlamento e incluso del Poder Judicial, ¿no? Entonces todos esos poderes tienen sus reglas, pero eh, si conflictúan las reglas con lo que dice el partido, se hace lo que dice el partido, ¿no? Entonces es un poder absoluto, ¿no? Y bueno, obviamente es un escenario de muchísima menos libertad si sos un trabajador, ¿no? Pero, por otro lado, te pueden decir los partidarios de ese tipo de régimen, mirá todo lo que se logró, ¿no? Mirá todo el crecimiento económico que logró China, mirá la ventaja de poder tener políticas a largo plazo, ¿no? Mirá cómo pasó a ser una superpotencia, ¿no? El desarrollo no solo en las manufacturas, ¿no? De inundar otros mercados con manufacturas de igual o mayor calidad y encima más baratas, sino, a ver, ahora los desarrollos en ciberdefensa, en inteligencia artificial, en las redes 5G, ¿no? Todo un montón de cosas que son en semiconductores, ¿no? Eh, o sea, lo que tiene China, mucho se lo envidia la clase dominante estadounidense, ¿no? Lo que tiene China ya en su propio territorio, ¿no? China tiene un montón también de tierras raras en su propio territorio. Es como el 90% de la población china está trazando una línea que divida a este o oeste, está del lado oeste, está del lado costero. Más del 50% de la superficie china son zonas rurales y zonas de sacrificio para extracción de recursos, ¿no? Es como que China tiene su propia colonia, es como, su propia estructura colonial dentro de su territorio, ¿no? Eh, Como que entonces, eso le da un montón de ventajas sobre Estados Unidos, ¿no? Y también está, bueno, no quiero repetir mucho porque ya lo dijimos, ¿no? La supremacía comercial, como vos dijiste, que tiene que tiene China en este momento, hace que si China quiere obtener recursos de otros países, puede ir a hacer estos tratos con África o con países de América Latina, de construcción de infraestructura, etcétera, y no tener que recurrir al militarismo así burdo y a las presiones diplomáticas y la estrategia de este, criminales, digamos, como Estados Unidos. Entonces, hay una guerra comercial ya desde 2018 declarada por Trump, ¿no? Porque así como a Europa no le interesa ser invadida y perder las industrias nacionales por la entrada de mercancías chinas, bueno, por Estados Unidos tampoco, y Estados Unidos con Trump tomó una decisión mucho más firme, ¿no? Eh, Después, hay el contraste que dijimos antes, ¿no? China tiene solamente 3 bases militares fuera de su territorio, Estados Unidos tiene 700, o sea, toda esa supremacía militar, la cual la mayoría no va a renunciar, ¿no? Porque por lo menos si no le permite dominar esas partes del mundo, al menos sí le permite amenazar. Si Estados Unidos no se puede expander, por lo menos sí puede prevenir la expansión de otros imperios, ¿no? En este caso el chino o el ruso. Eh, Después, a ver, me falta un punto más, nada más. Bueno, para mencionar a Taiwán, ¿no? Estados Unidos está en este momento obteniendo de Taiwán la gran mayoría de los semiconductores que se usan
no solo en los celulares, sino en los autos, en distintos electrodomésticos, ¿no? Hay, Taiwán produce el 62% de los chips, los chips lógicos más sofisticados del mundo, ¿no? Que tiene un montón de aplicaciones. Entonces, es una súper concentración ahí. China sí tiene una alternativa, sí tiene una producción local de semiconductores. Entonces, si China se quedara con Taiwán, mejor, seguramente le va a ser mejor, pero no depende de quedarse con Taiwán. En cambio, Estados Unidos sí, en este momento, pero quiere dar pasos para pasar todo ese ecosistema de industrias al territorio estadounidense, ¿no? Lo cual también cumpliría la promesa que ha hecho Trump al pueblo yanqui, ¿no? De recuperar las industrias, ¿no? ¿Qué va a pasar si llega a lograr ese objetivo? ¿No? Que a lo mejor Taiwán se convierte en una moneda de cambio. Que le digan Estados Unidos, le diga a China, mira, bueno, te doy Taiwán, me voy de Taiwán, haz lo que quieras, a cambio de acá esto otro. O dame esto o no vengas acá. Em, bueno, ¿en qué nos afecta todo esto? Por ejemplo, para Latinoamérica. Bueno, que estamos en el medio de estos dos monstruos, estamos en el medio de la lucha de estos dos monstruos. Va a depender mucho de cuán lejos está dispuesto a llegar Estados Unidos en su agresividad militarista para ir sacando a China de América Latina, ¿no? Para lograr, por ejemplo, que Brasil se retire de los BRICS, ¿no? Por eso, obviamente, ahí Trump está apoyando a Bolsonaro, ¿no? Que a lo mejor logra esa decisión. Eh, Ahí vamos a ver qué lucha se da. Quizás China por el momento opte por retirarse, ya que tiene África, tiene otros lugares, digamos, entre los cuales expandirse o que son más importantes, ¿no? Pero bueno, sepamos que Latinoamérica está en disputa por esos dos imperios, ¿no? Lo más probable es que quedemos bajo la hegemonía yanqui, ¿no? Pero no hay que subestimar a los chinos, hay que ver qué pasa. Yo ya terminé. Sí, yo como cierre también diría que el modo de dominio chino eh, es más económico que el militarismo, ¿no? Porque el militarismo yanqui es propio de imperios en decadencia, ¿no? Empezar a tratar de garantizar su dominio con el uso de las armas y usando como herramienta la guerra, es propio de una decadencia, ¿no? Porque lo ideal, por una cuestión también de costos, es poder sostener un dominio sin incurrir en invasión militar, en guerras, porque todo eso termina a lo largo debilitando al país que necesita hacer guerras para sostenerse. Entonces, bueno, el escenario es que si Estados Unidos va a apostar a la guerra como modo de asegurarse el dominio en Latinoamérica, puede ser bastante catastrófico en ese sentido, ¿no? Si la única forma que va a encontrar es que cualquier gobierno que haga una alianza con China, tratar de sacarlo, o cualquiera que vaya en contra de sus intereses, y bueno, después hay que ver hasta dónde llega a las amenazas de Trump, ¿no? De querer apropiarse de Canadá, de Groenlandia, si eso evoluciona o no. Que Sí, bueno, ahí yo justamente hoy estuvimos viendo. estaba pensando en base a lo que dijiste del proyecto de ferrocarril de la vía desde Perú hasta la costa de Perú hasta la costa de Brasil, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si Estados Unidos lograra imponer bases militares en Ecuador, en Perú, ¿no? eh, Este, a lo mejor ese proyecto se aborta, ¿no? Entonces, esa sería otra manera, ¿no? Como que pongo una base militar cerca y China diga, bueno, ya no me conviene. de hecho, ese proyecto requiere por lo menos 10 años de continuos, por lo menos. Y se requeriría cierta estabilidad política también, que no la hay, ¿no? Porque si en Brasil el próximo gobierno, en vez de ser Lula, es
un títere de Estados Unidos como Bolsonaro, podría ir para atrás todo. Y en Perú, Sí. que Perú también es un país con una inestabilidad política importante en los últimos años, eh, se complica, ¿no? Es difícil ver qué sucede, qué va a suceder ahí, ¿no? Porque aparte, ferrocarril es como que se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos se hizo un ferrocarril que es un orgullo para Estados Unidos que unía el Atlántico con el Pacífico, que fue una obra espectacular del siglo XIX. Y bueno, lo que se pretende es emular eso en Latinoamérica, ¿no? Tratar de hacer lo mismo, una obra de infraestructura que es una. Igual que pasaría por el Amazonas, ¿no? Que sería altamente destructivo Y a sí, nivel porque ambiental. por más que Así que quieran ponerle. Porque ojalá que aparte no se eso haga. generaría por muchos kilómetros. Sí, sería bastante devastador. Por más que quieran garantizar, no sé cómo lo harán, capaz lo hacen por arriba, o algo para no bajar al bosque, o para bajar la selva, digo. Pero bueno, son parte de las disputas que se vienen. Y yo como cierre diría, no, son proyectos de mercado en una idea de que puede continuar el crecimiento. Por Sí, más que o se por esté lo menos adecuando. de que sea, yo creo que todos saben Dejar que el recursos escasos. crecimiento se acaba, todos saben que el crecimiento se acaba para todos, pero el tema es para quién se acaba el último, ¿no? ¿Quién se queda con lo último? ¿Quién es el último en perder, por así decirlo, ¿no? ¿Quién gana el juego? ¿No? Y bueno, sí, el tema es que es una carrera suicida, digamos, porque, pero no sé, en cierta manera no, nosotros ya sabíamos que, bueno, el capitalismo iba a extraer hasta la última gota de petróleo, el último gramo de minerales, digamos, antes de colapsar. No, si no tuvo ninguna decencia, ninguna lucidez para parar ahora con esta carrera de crecimiento infinito, no lo va a tener ahora, más que ya se acabó la globalización, o sea que no hay un único rumbo para todo el mundo, sino que hay distintos bloques en competencia. Entonces ya la competencia entre esos bloques suma un elemento más de irracionalidad, ¿no? De querer quedarse, de querer ganar yo, o por lo menos lograr que el otro pierda, de querer adueñarme de todos los recursos que necesito para asegurar mi supremacía a nivel tecnológico, militar, etcétera, sin importar cuántos países y territorios se arruinan, digamos, con la extracción de esos recursos, ¿no? Con las posibles guerras que pueden llegar a surgir, ¿no? Entonces, bueno, es, bueno, estamos queriendo entender esto, ¿no? Desde la perspectiva de cada actor, pero nosotros sabemos que la perspectiva de los pueblos es otra. Estamos queriendo extenderlo desde la perspectiva bueno, del Imperio Yanqui en el capítulo anterior, del Imperio Chino en este capítulo. Bueno, algo importante que para mí para agregar es que el hecho de que China, su régimen político, para legitimarse y perpetuarse en el poder, necesita el crecimiento. Entonces no se puede tener ninguna esperanza para mí en que China pueda ser una alternativa. Porque Sí. la verdad que mucha gente, que muchas veces capaz, sin mala intención, ¿no? Adhiere o simpatiza con China, capaz no tiene en cuenta esta variable, ¿no? No, El quizás hecho por el de. odio a los yanquis, quizás más por el odio a O los por los yanquis éxitos, porque que China. por los méritos de China. Nosotros no omitimos los logros, entre comillas, de China, ¿no? Ha logrado desarrollar el país, sacar de la pobreza a millones de personas. El tema es que esos logros son parte de un régimen político dictatorial y con una necesidad de crecimiento para poder sostenerse. El día que se estanque la economía china, ahí empieza la crisis política. La crisis política se va a derivar de un estancamiento. Por eso buscan por cualquier medio seguir creciendo. Aunque reconozcan que hay problemas ambientales, saben que renunciar al crecimiento para el tipo de régimen político que tienen no es una opción. Eh, No, y bueno, lo mismo pasa igual en Estados Unidos, ¿no? Trump, si quiere ser reelecto, tiene que activar la economía, porque si no, no va a ser reelecto. Eh, entonces, en las democracias también sucede, pero lo mismo sucede en China. En China,
está todo bien, estable, está, la estabilidad política parece que es sólida, pero una recesión de un par de años y esa solidez se resquebraja, como pasó en la Unión Soviética. Bueno, ojalá sea así, por Mm. el bien del mundo, ¿no? Sí, Bueno, yo por mi parte me despido. Bueno, gracias por escucharnos, déjennos opiniones, difundan, a ver qué nos olvidamos, en qué no coinciden, ¿no? Siempre nos interesa escuchar de ustedes. Un sí, abrazo. sí. Saludo.